Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Hoy me hace especial ilusión daros esta bienvenida por dos motivos. El primero de ellos es que hoy es un día de celebración para la Federación, ya que tal día como hoy, el 23 de abril de 1991, un grupo de entidades sociales constituyeron formalmente la Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down. Hoy, 29 años después, Down España cuenta con 90 entidades federadas y, bueno, pues a través de su junta directiva, del equipo profesional y de todas las personas y familias que componen esta federación, pues sigue trabajando día a día por y para las personas con síndrome de Down. Así que desde aquí mi felicitación y que cumpla muchos más. El segundo motivo es que hoy tenemos una conferencia un poco distinta. Hoy vamos a hablar de un proyecto que llevamos ejecutando desde noviembre de 2019 y, curiosamente, es el primer proyecto que yo formulé cuando entré a trabajar en Down España. Entonces, bueno, pues le tengo un cariño especial y se trata del proyecto Mujeres con Valor, que desarrollamos gracias a la colaboración de la Fundación GMP y que tiene como uno de sus objetivos principales conocer la realidad de las mujeres con síndrome de Down en España. En la conferencia de hoy contamos con la colaboración de Francisco Fernández y Agustín Huete. Francisco es el director de la Fundación GMP y nos va a dedicar unos minutos a hablarnos del trabajo que hace la Fundación desde el año 2008 por mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y con daño cerebral adquirido. Y Agustín Huete es sociólogo, profesor de la Universidad de Salamanca, investigador social y colaborador de Down España pues desde hace más de 20 años, casi desde ese 1991 del que hablábamos anteriormente. Y bueno, pues Agustín nos va a presentar los resultados preliminares de un estudio que hemos hecho dentro de un estudio de investigación que hemos realizado dentro del proyecto Mujeres con Valor y que tiene como objetivo ese que comentábamos anteriormente, conocer de primera mano la realidad de las mujeres con síndrome de Down en España. En este estudio ha participado la consultora Intersocial y la Universidad de Salamanca. Bueno, antes de pasaros con ellos, os comento brevemente la metodología de la conferencia. Como os decía, primero esas palabras de Francisco Fernández, el director de la Fundación GMP. Luego daremos paso a la conferencia propiamente dicha por parte de Agustín Huete y después el turno de preguntas. Como siempre, podéis ir escribiendo las preguntas mientras habla Agustín, yo las voy agrupando y luego se las voy haciendo. La idea es que acabemos un poquito antes de las 8 para que podamos salir a aplaudir, como todos los días. Y, como siempre, la conferencia la estamos grabando y en un par de horas pues, estará a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que, bueno, ya no me enrollo más y voy a dar paso a Francisco Fernández, director de la Fundación GMP, al que agradezco en nombre de todo el equipo que esté aquí esta tarde con nosotros. Francisco, te veo por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí acompañándoos hoy. Como te decía, muchísimas gracias por acompañarnos para hablarnos un poco, bueno, de vuestra fundación y pues, de todo el trabajo que estáis haciendo y de lo que consideres oportuno. Te dejo con ellos. Yo, cuando termines, tomo la palabra otra vez y nada, cualquier cosa, aquí nos tienes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y creo que no puedo empezar de otra manera, espero de todo corazón que todos y cada uno de los que estáis aquí participando en esta conferencia os encontréis bien y que vuestros seres queridos estén bien también. Desde Fundación GMP os damos muchísimo ánimo para afrontar esta situación tan particular que estamos viviendo en estas últimas semanas. En segundo lugar, no lo tenía en el guión, pero felicitar obviamente a Down España por este aniversario y por la increíble labor que lleváis haciendo desde hace 29 años ya. En Fundación GMP, desde el mismo momento de nuestra constitución, a finales de 2008, pues pudimos darnos la mano con Down España, nos permitisteis acompañaros en vuestros proyectos, en vuestras aventuras solidarias y no se nos ocurre un compañero de viaje más apropiado para contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que las personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y en nuestro caso daño cerebral adquirido puedan
puedan alcanzar una vida mejor, ¿no? También me gustaría aprovechar este foro para realizar, la medida de nuestras posibilidades, un pequeño acto de reconocimiento a la increíble labor que estáis haciendo todos y cada uno de los profesionales que trabajáis a favor de las personas con discapacidad intelectual. O sea, de manera muy merecida se están haciendo reconocimientos a los profesionales de la sanidad, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todas y cada una de las personas que trabajan en primera línea y que nos abastecen con productos. Nosotros nos acordamos especialmente de los profesionales que también os estáis adaptando a esta situación y que estáis haciendo desde vuestros hogares, avanzando a marchas forzadas con todo lo que supone trabajar desde la distancia, pues en que el bienestar de las personas con discapacidad intelectual sea el mayor posible desde desde vuestras casas o aquellos que os tenéis que acercar a vuestros centros de trabajo, residencias, pisos tutelados, en fin, desde Fundación GMP, nuestro más profundo reconocimiento a la labor tan buena que estáis haciendo. Yo quiero ser muy breve, porque digo sin falsa modestia que lo verdaderamente interesante de la conferencia que tenemos hoy viene a continuación con la intervención de Agustín, para poder hablar de este proyecto tan interesante, Mujeres con Valor, que nos emocionó y nos ilusionó en Fundación GMP desde el primer momento. Enhorabuena, José, por la formulación de ese proyecto, que nos expresaba en 3 líneas muy concretas, ¿no? Nos daba la oportunidad de participar en un proyecto de lucha contra la exclusión de las mujeres, contra la doble o triple discriminación que sufren las mujeres con síndrome de Down. Triple, preferimos decir, en primer lugar, por el hecho de ser mujer, en segundo lugar, por el hecho de tener discapacidad y, en tercer lugar, por el hecho de que esta discapacidad sea una discapacidad intelectual, ¿no? Creíamos que era un proyecto pertinente, necesario y en el que no podíamos dejar de apostar. Y luego, permitidme también hacer un recuerdo a todas y cada una de las empresas. Sabéis que la financiación para este proyecto la alcanzamos a través de una actividad que organizamos todos los años desde la Fundación GMP, que es un torneo de pádel solidario para empresas. Las empresas participan en un torneo, en un evento deportivo, aportando unas cuotas, y esas cuotas son las que destinamos íntegramente a la realización de proyectos sociales, y el pasado año 2019 era a beneficio de este proyecto Mujeres con Valor. 38 empresas participaron en ese evento y 38 empresas nos permitieron alcanzar la financiación necesaria para afrontar un proyecto a nivel nacional como era este. Yo no me quiero parar en contar de manera excesivamente amplia qué es lo que hacemos en Fundación GMP. Lo que sí puedo decir es que, desde finales de 2008 estamos intentando trabajar activamente y a través de las organizaciones que conocéis de verdad la realidad de las personas con síndrome de Down, acompañando en la medida de nuestras posibilidades en esos proyectos. Es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que teníamos unas líneas estratégicas prioritarias que veníamos avanzando, pero he de deciros que desde ya mismo estamos analizando lo que se nos viene a partir de ahora, o sea, las necesidades de las organizaciones que trabajáis de manera activa por los derechos de las personas con síndrome de Down. Es muy posible que se vean afectadas por esta nueva situación y nosotros estamos ya haciendo una evaluación de esas necesidades, de las necesidades inmediatas y las necesidades a medio y largo plazo para acompañar en esas nuevas necesidades. Yo de verdad, en Fundación GMP pensamos que aquellas entidades que apoyamos, bien con recursos económicos o bien con otro tipo de recursos, a las organizaciones que trabajáis con personas con síndrome de Down, no podemos inventarnos los proyectos, las iniciativas, sino que esas iniciativas deben venir indicadas claramente por las organizaciones que sabéis, porque conocéis la realidad, porque estáis, ya os digo, en primera línea y sabéis de primera mano cuáles son esas necesidades reales. Ahora mismo, en estas últimas semanas, hemos hecho estamos en contacto permanente y directo con organizaciones que trabajáis con personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido, sencillamente, en primer lugar, para preguntar
cómo se encuentran, cómo les está afectando esta pandemia del COVID. Y en segundo lugar, preguntando qué esperan o qué creen que va a pasar a partir de que este estado o esta situación tan anómala en la que estamos ahora termine. O sea, volveremos a nuestros centros de trabajo, pero es posible que el análisis de la realidad sea diferente y es posible que tengamos que apoyar en propuestas diferentes, ¿no? Ya estamos recopilando todos esos datos para intentar ser lo más efectivos posibles desde el primer minuto. Volviendo al proyecto de Mujeres con Valor, bueno, la realización de quizás esta videoconferencia es una propia muestra ¿no? de que hemos tenido que adaptarnos de manera urgente al nuevo contexto y posiblemente no sé si esta videoconferencia en los términos en la que la estamos realizando ahora hubiese sido igual de no estar viviendo esta situación. Así que, insisto, desde Fundación GMP daros todo el ánimo del mundo. Creo que la labor de las organizaciones sociales no va a ser menos importante a partir de esta situación, sino al revés. Creo que nos vamos a encontrar ante un nuevo entorno con muchas más necesidades sociales, desgraciadamente, por los efectos que va a tener. Y desde Fundación GMP animaros a que sigáis así. Desde luego, intentaremos seguir de la mano de Down España para poder, como os decía al principio, contribuir de la manera más eficaz posible a la mejora de las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y daño cerebral en España. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por permitirme compartir este huequecito con vosotros y estoy ansioso de escuchar a Agustín con todo lo que nos tenga que decir, que va a ser muy interesante. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, bueno, recogiendo un poco tus palabras, ahora nos tocan nuevos retos y, bueno, pues como siempre las entidades sociales tendremos que adaptarnos y ir de la mano para superarlos con otras entidades, con las familias y con nuestros propios beneficiarios y beneficiarias, que al final son el motivo por el que hacemos todo esto. Así que intentaremos afrontar esos retos todos juntos, como siempre. Te invito a que te quedes con nosotros, por supuesto, y a que participes en la tanda de preguntas, si lo consideras oportuno. Y nada, voy a dar paso ya a Agustín Huete, que lo tengo por aquí. Agustín, muy buenas tardes. Te voy a dar el audio, que creo que te lo tengo quitado. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues buenas tardes, José, querido amigo. Buenas tardes, José Francisco, y gracias también por el apoyo de la Fundación GMP. La verdad que me he sentido un poco mayor cuando me has presentado, pero es verdad. La verdad que yo la primera vez que colaboré con Down España fue en el siglo pasado, concretamente. Allá por el año 97, 98. Así que, y también fui testigo de las primeras colaboraciones de Fundación GMP y Down España, así que soy ya un abuelete. Antes de entrar en el estudio, quería invitaros a reflexionar sobre es verdad que las personas con discapacidad y sus familias tienen muchas necesidades derivadas de la crisis que estamos viviendo, pero también el hecho de ser personas que sufren discriminación, y en concreto las mujeres con discapacidad, una discriminación muy vinculada al hogar y por lo tanto al confinamiento. Las personas con discapacidad, aparte de ser objeto de apoyos, son personas que tienen mucho que enseñar a quienes no sufrimos discriminación y ahora llevamos 6 semanas encerrados, porque al fin y al cabo un confinamiento es como una especie de prueba de laboratorio de lo que supone sufrir una discriminación social. Las personas discriminadas, entre ellas las mujeres con discapacidad, de alguna manera en su vida sufren un confinamiento como este, de derechos, de participación, de inclusión, durante todos los días de su vida. Con lo cual, son personas mucho más capaces de soportar situaciones como estas y con habilidades de las que muchos podríamos aprender. Así que entre los proyectos de Down España yo invito a que esté no solo que pueden recibir las personas con discapacidad de crisis como esta, sino que pueden enseñar que hay mucho. Lo digo porque según escuchaba a Francisco se me ha ocurrido, y conectando con los resultados del estudio, obviamente, se me ha ocurrido esta reflexión. Y bueno, para mí es un honor y un placer hacer esta presentación. Quiero hacer
partícipe de la misma a mis compañeras Marta Quezada, Mónica Otaola, Elena Díaz y Esther Petisco, que colaboran de alguna manera en el desarrollo de este trabajo, porque como todo en la vida, pues sin equipos eficaces es imposible hacer nada, ¿no? Así que me uno a los deseos de que todos estéis bien y todas estéis bien, y vamos a empezar con presentaros algunos resultados preliminares. Este es un estudio que pertenece al programa Mujeres con Valor, que tiene un nombre ideal para iniciar esta presentación. Es un estudio de investigación social en el que intentamos profundizar en la realidad de las mujeres con síndrome de Down. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, existe un contexto internacional y también en España de más interés sobre el análisis de la situación específica de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra sociedad ha entendido o va entendiendo que hay personas que tienen menos oportunidades que otras, entre ellas las mujeres y también las personas con discapacidad, que sufren discriminación. Al fin y al cabo, ¿qué es esto de la discriminación? Pues por eso me alegro mucho del título que tiene el programa, porque la discriminación al fin y al cabo es una consideración de menos valor. Personas que valen menos o que son consideradas menos valiosas socialmente que otras. Y formas de discriminación hay muchas y son siempre igual. Consideramos más valiosas a las personas jóvenes que a las personas mayores, y de esto se ha hablado mucho últimamente, a las personas que viven en las ciudades que las que viven en el medio rural, a las personas sin discapacidad que a las personas con discapacidad, consideramos de mayor valor a los varones que a las mujeres en nuestra sociedad. Y yo no digo que esto lo consideremos individualmente nosotros. Seguramente si preguntamos a cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo si cree que una mujer vale más que un hombre o menos, nos va a contestar que igual, obviamente, pero es verdad que socialmente y sin ser culpa de nadie, pero construido entre todos, ofrecemos menos oportunidades a las mujeres que a los varones, a la gente del pueblo que a la gente de la ciudad, a la gente de otras razas que a la gente de raza blanca, a la gente joven que a la gente mayor, en fin. Y así construimos las discapacidades. Y así se justifica al hacer este estudio. Las discriminaciones se asocian y unas entre otras producen lo que llamamos técnicamente interseccionalidad, que en el fin y al cabo no es más que un solapamiento. Personas que sufren más de una forma de discriminación, y Francisco lo ha dicho muy bien, mujeres con síndrome de Down, discapacidad intelectual, imagínate si son mayores y viven en el medio rural, como pasa mucho, ¿no? Así que lo que intentamos es conocer qué de específico, qué de especial hay en esta forma de discriminación por ser mujer y tener síndrome de Down. La discriminación por síndrome de Down la conocemos bastante bien, llevamos tiempo ya estudiando la exclusión en diferentes ámbitos. Es verdad que tenemos tendencia socialmente, y esto nos pasa porque también unos temas nos interesan más que otros, y esto también es en parte una construcción cultural, ¿no? Y conocemos mejor, por ejemplo, los temas de empleo, los temas de formación, los temas de salud a veces, que otros temas que también significan inclusión social. Pero en general, la exclusión o la discriminación de las personas con síndrome de Down la vamos conociendo bien, hemos hecho muchos trabajos, algunos de ellos pues promovidos por Down España, claro que sí. Y tampoco es una preocupación antigua la discriminación de las mujeres con síndrome de Down, porque ya ha aparecido en otros escenarios de Down España. Yo recuerdo haber discutido esto en foros de directivos hace años y en algún plan de acción esto ha salido. Digo, por tanto, que la discriminación de las personas con síndrome de Down las conocemos bien, y la discriminación de las mujeres es algo que está muy estudiado de todas las mujeres en la sociedad, pero esta intersección no la conocemos tanto y sobre todo no sabemos qué parte de las desventajas de las mujeres con síndrome de Down pertenecen a una discriminación por discapacidad y cuáles pertenecen a una discriminación de género, aunque las intuimos, ¿no? Así que nos planteamos este estudio, pues
con unos objetivos claros. El primero era conocer cuál es la población de mujeres con síndrome de Down en España, cuántas son, qué características demográficas tienen, qué nivel de inclusión social, qué necesidades de apoyo, y después fijarnos específicamente en qué cuestiones de género afectan o de discriminación de género afectan directamente a las mujeres con síndrome de Down y proponer medidas. Como digo, esto que estoy haciendo ahora es una presentación preliminar porque la verdad que el trabajo de campo lo hemos terminado hace muy poquitos días, antes de Semana Santa, e incluso hay todavía algún fleco del trabajo de campo que nos queda por rematar, y lo que estoy presentando ahora es un primer análisis sin entrar en profundidades de lo que nos ofrecen los datos, que yo creo que nos ofrecerán más riqueza, pero bueno, creo que algunos de los datos que voy a ofrecer ya son interesantes y aportan novedades, creo que interesantes, sobre todo para Down España. Hemos hecho una revisión de literatura internacional, científica y no científica. Hemos localizado más de 700 documentos que hablan de alguna manera, sobre discriminación de las mujeres con síndrome de Down, muchos de ellos no españoles, claro, sobre todo literatura anglosajona, pero también de otros países. Hemos hecho una encuesta a 400 mujeres con síndrome de Down. Yo no he mirado cuántas encuestas se han hecho en España, bueno, en España más o menos lo sé, o en el mundo a mujeres con síndrome de Down. No creo que haya muchas que tengan más amplitud que esta. 400 mujeres es una muestra muy interesante, y además es una forma de poner en valor a las mujeres con síndrome de Down, porque les hemos preguntado mayoritariamente a ellas mismas, ¿no? Y yo creo que esta es una virtualidad, más allá del número que tiene la encuesta, el hecho de que ellas hayan expresado en la encuesta su situación, sus opiniones, etcétera, es muy relevante. Y después hemos hecho algunas entrevistas a mujeres con síndrome de Down, a familiares, a especialistas, y un par de grupos de reflexión con familias y con mujeres con síndrome de Down. Esta es la información que hemos recogido y es la información que estamos analizando y que ya de entrada nos permite ofrecer algunos resultados de los que os voy a ir hablando ahora. En principio, está bastante claro que los organismos internacionales, la Convención de Derechos de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, y de ahí pues prácticamente todos, instituciones, investigadores de todo el mundo, reconocen abiertamente que hay una cuestión específica de interés en la intersección entre la discriminación de género y discapacidad. Esto ya digamos que es una evidencia. Aunque, como ocurre en otras intersecciones, a lo largo de la trayectoria que algunos hemos ido teniendo haciendo investigación social sobre discapacidad, pues hemos analizado otros colectivos. Pues, por ejemplo, con Antonio Jiménez Lara, mi maestro y amigo, que está por ahí también conectado, hemos hecho un estudio sobre inmigrantes con discapacidad en España hace años, y nos encontramos algo que también encontramos aquí, y es que los colectivos, digamos, concentrados en defender los derechos de sus grupos, lo hacen de espaldas. Y esto lo hemos visto en las corrientes feministas o las instituciones, las personas, los grupos sociales que defienden la igualdad de oportunidades para las mujeres prestan muy poca o prácticamente ninguna atención a las mujeres con discapacidad. Y esto de entrada ya es un reto para Down España y para las organizaciones de familias. Hacer ver a las mujeres con discapacidad en los discursos feministas, que ahora mismo están desaparecidos, y es lo que hemos visto en la literatura que hemos revisado. Además, los estudios que hemos visto de manera mayoritaria se centran en problemas que tienen que ver con la explotación, la violencia y el abuso hacia mujeres con discapacidad, con síndrome de Down en concreto, y también sobre asuntos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Y yo soy consciente de que muchas personas que me están escuchando son familias, y que seguramente cuando digo esto ya estarán pensando, porque ya me lo han dicho otras veces, ya estamos con la obsesión de las relaciones sexuales, etc. Es verdad, es cierto que este es un tema muy complicado, pero es verdad que también cuando uno busca bibliografía sobre este asunto, aparece con mucha frecuencia.
Y eso significa que es un tema importante. Es un tema importante al que hay que prestarle atención y del que daré alguna información, yo creo, importante, que ha salido este estudio un poquito más adelante. Y después que sí que esta preocupación existe, mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con síndrome de Down, pero programas específicos sobre el asunto discriminación de género y síndrome de Down no hemos encontrado muchos. Y en España muy pocos, como veremos después. Bueno, nos proponíamos también hacer una descripción demográfica de la población con síndrome de Down en la medida en que las fuentes disponibles lo permitieran. La fuente más fiable y útil y válida para cuantificar a las mujeres con síndrome de Down en España sigue siendo la encuesta Edad del INE del año 2008. El INE está haciendo ahora esta encuesta de nuevo. Bueno, entre los efectos secundarios de la crisis del coronavirus puede pasar cualquier cosa, incluso que esta encuesta, que ya se ha retrasado en su ejecución, se vuelva a retrasar. Pero en cualquier caso, yo creo que en un año o dos como mucho tendremos una fuente, un dato nuevo sobre cuántas personas con síndrome de Down hay en España. Mientras tanto, seguimos teniendo la de 2008 con las estimaciones y proyecciones que después podamos hacer a partir de ese dato. Y este dato es conocido por todo el mundo, 35.000 personas con síndrome de Down más o menos en España, de las cuales unas 14.000 son mujeres. O sea que de entrada hay más varones que mujeres con síndrome de Down. Esto la literatura internacional también lo evidencia. Nacen más niños que niñas. Entre 120 y 140 niños, bueno, entre 120 y 130 niños por cada 100 niñas, o sea, 13 niños por cada 10 niñas nacen. Esto en España también es así. Aunque si nos fijamos en otras fuentes, que ya no son estadísticas, sino registros administrativos, la del certificado de discapacidad, esta ratio entre mujeres y varones baja, pero siguen siendo más numerosos los varones, unos 111 varones por cada 100 mujeres en el certificado de discapacidad. Y si nos fijamos en el reconocimiento de dependencia, que es otro registro que ha crecido mucho en España en la última década, pues también tenemos 112 varones por cada 100 mujeres en ese registro. Hay casi 17.000 personas con síndrome de Down en el sistema de dependencia, de las cuales 8.000 son mujeres. Así que el síndrome de Down, que rompe muchos esquemas, rompe también un esquema clásico de quien piensa en temas de igualdad de género, que confunde la igualdad con la igualdad de oportunidades con la igualdad en cifras. En el síndrome de Down esto no es así, como veremos luego en las conclusiones. Hay más varones que mujeres, por lo tanto no podemos esperar encontrar el mismo número de mujeres que varones en diferentes escenarios. Si es que eso es una estrategia válida para el equilibrio de género, la igualdad de oportunidades, que bueno, también es discutible, ¿no? En algunos contextos por lo menos. ¿Qué nos han dicho las mujeres en la encuesta? Nos han dicho muchas cosas y muchas que estamos analizando, porque entre otras cosas, una encuesta a mujeres con síndrome de Down, que en su mayoría tienen discapacidad intelectual, obviamente, no es una encuesta al uso. Hay que hacer las preguntas en lectura fácil. Que puedan contestar lo que quieren y no se encuentre, y no nos limitemos a respuestas cerradas que nos pueden impedir recoger una información útil. Así que los datos que hemos obtenido requieren mucho trabajo del que todavía estamos haciendo, pero bueno, algunos datos que ya tenemos es que pese a que la atención sanitaria es muy frecuente entre las mujeres con síndrome de Down, acuden al médico con mucha frecuencia y se hacen revisiones con mucha frecuencia de determinadas cuestiones, la vista, el oído o revisiones odontológicas. Muy pocas acuden a revisiones ginecológicas. Esto, como veremos después, tiene una relación directa con otros asuntos que son relevantes en cuanto a discriminación de las mujeres con síndrome de Down. Prácticamente 3 de cada 4
indican que pasan en su tiempo libre fundamentalmente con la familia, y las que indican que lo hacen con amigos, el doble de frecuencia lo hacen con amigos con discapacidad que sin discapacidad. Y 1 de cada 4 nos ha reconocido sentirse sola o en soledad con frecuencia. La mitad de las mujeres que hemos encuestado dispone de teléfono móvil, eso significa que la mitad no. Y los usos más frecuentes que realizan son YouTube, WhatsApp y música. Hay determinadas redes sociales y determinados usos del teléfono móvil muy frecuentes en la población con y sin discapacidad, que son muy poquito frecuentes en las mujeres con síndrome de Down. Aproximadamente la mitad hace deporte y el 70% está en situación de inactividad laboral. Como he dicho al principio, a veces tenemos que hacer un esfuerzo por identificar qué datos de estos responden a discriminación de género y qué datos y cuáles responden a discriminación por discapacidad, porque, por ejemplo, en el empleo, la inactividad es general en las mujeres y en los varones con discapacidad intelectual y con síndrome de Down. El hecho de que haya muchas mujeres con discapacidad, con síndrome de Down sin trabajar, no significa específicamente que estén discriminadas en el empleo. Y además es que algunos otros datos que hemos recogido nos indican que no especialmente hay discriminación de las mujeres en los programas de empleo o en general en el acceso al mercado laboral, lo cual es un dato que creo que también tiene interés. Cuando le preguntamos a las mujeres con síndrome de Down en qué trabajan, no les gustaría trabajar, en qué les gustaría trabajar, es decir, por su vocación laboral, la mayoría nos dicen por este orden el comercio, la hostelería y la educación. La fuente principal de apoyos para las mujeres que hemos encuestado es la familia. Prácticamente un 85% dice que su fuente principal de apoyos es su familia. Reconocen autonomía para algunas actividades y necesidad de apoyo intenso para otras, y a veces, y esto es curioso, aunque lo vamos a explorar más en el informe final porque no quiero entrar en detalles en este asunto todavía porque lo tenemos sin trabajar, a veces no coincide las actividades para las que las mujeres reconocen que tienen capacidad o que no necesitan apoyos y luego las actividades que realmente hacen. Aquí hay algunas dinámicas que pueden tener que seguramente tienen que ver con el género, pero lo tenemos que estudiar. Este puede ser uno de los resultados, yo creo, más relevantes del estudio. Bien, en general, en el tercer objetivo lo que intentábamos era investigar si la discriminación de género, que es general en nuestra sociedad, afecta de alguna manera determinada a las mujeres con síndrome de Down. Esto lo hemos explorado fundamentalmente vía cualitativa, entrevistando a mujeres, familias y también profesionales y con unos grupos que hemos hecho. Y lo que hemos encontrado es que los roles sociales de género se extienden muy directamente hacia las mujeres con síndrome de Down. Y con esto no quiero decir que se extienden desde fuera, que también. Es decir, las expectativas de que las mujeres hacen cosas diferentes a los varones y que las cosas diferentes que hacen las mujeres normalmente tienen que ver con el hogar, con el mundo privado y no con el dominio del espacio público, que esto es lo básico de la discriminación de género para cualquier grupo o para cualquier sociedad, sino que las propias mujeres con síndrome de Down tienen expectativas de cumplir estos roles vinculados a tareas dentro del mundo de los cuidados, dentro del hogar, etc. Esto es algo puramente relacionado con discriminación de género. La cultura de la superioridad masculina, que es la discriminación en el fondo de género, o la desigualdad de género, se basa en la consideración de que el varón es más valioso o más importante que la mujer, está muy presente en las relaciones entre mujeres y varones con síndrome de Down. En sus familias, en los contextos institucionales también, pero en las relaciones entre mujeres y varones con síndrome de Down también. Y hay alguna cuestión importante y es que
La discriminación de género se reproduce mediante un proceso de socialización, por el aprendizaje a lo largo del tiempo y mediante el modelado y los comportamientos. Y en las organizaciones de discapacidad muchas veces existe una feminización de ciertos roles profesionales que son precisamente los del cuidado, que por lo tanto perpetúan esta imagen hacia las mujeres y los varones con síndrome de Down que reciben los apoyos. Para resumirlo de una manera muy sencilla, el profesional madre, que muchas veces son mujeres, ¿no?, dentro de las organizaciones y que reproducen estos mecanismos de discriminación. Hemos encontrado también ciertas evidencias que nos dicen los propios profesionales de falta de formación en temas de interseccionalidad, porque la discriminación combinada de género y discapacidad es un asunto complejo para el que los profesionales y las familias necesitan cierto aprendizaje y formación. Hemos encontrado un trato más restrictivo hacia las mujeres que hacia los varones con síndrome de Down en ciertos temas que son muy importantes para la inclusión. Las relaciones interpersonales. No puede haber inclusión social sin tener relaciones personales más allá de la familia. Y el acceso a espacios públicos. No puede haber inclusión social si no hay presencia en entornos comunitarios y con personas sin discapacidad. Estos son temas muy complicados para cualquier persona con discapacidad intelectual. La sociedad es peligrosa para las personas con discapacidad intelectual y por lo tanto es absolutamente lógico y entendible que el contexto social, no digo solo la familia, el contexto de las personas con discapacidad tienda a evitar estos riesgos, pero esto ocurre con mucha más intensidad en las mujeres con síndrome de Down que con los varones. La ausencia de oportunidades para educación afectivo-sexual, seguimiento ginecológico, etc., lo que hace es más ignorantes a las mujeres con síndrome de Down y por lo tanto tienen menos oportunidades para defenderse, para denunciar y para identificar cuándo están siendo objeto de una agresión o de un abuso y cuándo no, cuándo están enamoradas y cuándo no, cuándo una persona es mi pareja y cuándo no, cuándo alguien es mi amigo y cuándo no. Muchas veces atribuimos la incapacidad para distinguir estos contextos, la confundimos con la falta de capacitación, formación, aprendizaje, oportunidades para entender esto. Y aprender de manera eficaz habilidades de relaciones afectivo-sexuales no significa obligatoriamente que las mujeres con síndrome de Down estén obligadas, perdón por la redundancia, a mantener relaciones. No va de esto. Tratar estos temas no es una forma de precipitar que ocurran las relaciones, sino todo lo contrario, de proteger y de capacitar y de empoderar a las mujeres para distinguir estas situaciones. Y esto es importante porque es una de las fuentes más importantes de discriminación, no solo porque puedan ocurrir los abusos o las relaciones no deseadas, sino porque la ausencia de oportunidades para aprender esto implica no aprender otras muchas cosas que son importantes para la inclusión social, ¿no? Y bueno, por ir terminando, que no me quiero enrollar mucho y quiero dejar tiempo a las preguntas, algunas conclusiones que ya se van apuntando en nuestro estudio, pero que por supuesto son muy preliminares, es que las organizaciones se tienen que acostumbrar, igual que se han acostumbrado a empezar cualquier proyecto y cualquier reunión y cualquier discurso por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad dice, que esto seguramente José ya lo tiene como frase de cabecera para cualquier proyecto que presenta cualquier financiador, pues hay que acostumbrarse también a decir la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, porque ahí las mujeres con discapacidad están haciendo una labor importante en esta convención, conocida coloquialmente como la CEDAW, y en ese contexto ya se está hablando mucho de mujeres con discapacidad y está dando oportunidades y apoyos importantes que las organizaciones tenemos que aprovechar.
extender el esfuerzo de inclusión que se ha hecho en el empleo, porque parece, por los datos que tenemos, que no hay discriminación o es baja por género, sí por discapacidad, obviamente, en el ámbito del empleo. Y eso hay que extenderlo a otros asuntos. Las relaciones sociales, la vivienda, porque la autonomía personal. El restringir escenarios de riesgo a mujeres con síndrome de Down no solo le evita esos riesgos, o a veces no se los evita, sino que le impide generar autonomía personal y tener una vida plena y rica en otros contextos que no tienen que ser específicamente los de las relaciones afectivas sexuales, ¿no? Hay una cuestión muy importante y es que, ya lo he dicho antes, estamos viendo últimamente, y lo vamos a ver más, que uno de los indicadores que utiliza cualquier administración pública, incluso ciertos financiadores privados, para dar recursos a las organizaciones para que hagan programas de intervención, es el equilibrio de género. Y el equilibrio de género lo suelen medir como un equilibrio de números, mitad mujeres, mitad varones, ¿no? Bueno, pues esto en síndrome de Down es un problema que puede ser importante a la hora de financiarse porque hay menos mujeres que varones. Por lo tanto, casi en cualquier programa de intervención con personas con síndrome de Down, el equilibrio de género va a ser complicado porque, como digo, hay más varones que mujeres. Esta es una cuestión muy concreta, pero que entendemos que va a ser importante lucharla en el futuro. Y por último, hay que ampliar la perspectiva de género porque los datos que nosotros estamos obteniendo nos indican que los apoyos a las mujeres con síndrome de Down se les dan fundamentalmente en casa, pero se lo dan sus madres y sus hermanas. Y hay una feminización, como ya he dicho, en los cuadros profesionales de las organizaciones, con muchos varones directivos y muchas mujeres en tareas de cuidado y de apoyo. Así que pensar en discriminación de género en síndrome de Down no significa pensar solo en mujeres con síndrome de Down, y aquí podríamos hacer un poco de autocrítica, José, porque nosotros planteamos el proyecto pensando en mujeres con síndrome de Down, pero resulta que alrededor de las mujeres con síndrome de Down hay mucho más que hablar de perspectiva de género en relación con las profesionales que prestan apoyos y las personas que en casa prestan apoyos también, que suelen ser en su mayoría mujeres. Y bueno, yo creo que como anticipo he tocado más o menos los temas más importantes y si os parece bien, pues abrimos el debate. Pues muchas gracias, Agustín. Yo creo que sí, que hay temas suficientes para abrir un debate muy interesante. Tengo varias preguntas, tenemos 10 minutitos. Así que, bueno, vamos a intentar responderlas todas. La primera son varias, te las voy a hacer juntas. Nos preguntan si si habéis encontrado diferencias en las respuestas por edades sobre algún tema específico, en alguna línea, y qué recomendarías a los padres de las niñas más pequeñas o las chicas más jóvenes para evitar que en un futuro caigan en áreas de discriminación. Vale, empezando por la segunda, yo les recomendaría que por supuesto que se dejen apoyar por las organizaciones que les prestan apoyo, porque se está generando un interés sobre este asunto y yo creo que en poco tiempo las organizaciones van a estar bien preparadas sobre el asunto. Pero en concreto, cuando hablamos de hijas y de hijas pequeñas o adolescentes, hay mucho escrito y mucho ya evidenciado sobre cómo se construye el empoderamiento de las mujeres sin discapacidad desde una óptica de discriminación de género. Y tenemos que empezar a mirarnos a la cara quienes trabajamos en la lucha contra la discriminación por discapacidad y los que miramos en la lucha contra la discriminación de género. Así que si uno atiende a qué consejos desde una óptica de discriminación de género se dan a los padres y madres que tienen hijas pequeñas o adolescentes para evitar que desarrollen roles de sumisión a los varones o comportamientos de riesgo, o sepan decir no cuando hay que decir no, o sepan identificar claramente cuando tienen una relación sana de cuando no la tienen, que miren a quienes saben de género y no siempre a quienes saben de discapacidad.
Y respecto a las diferencias por edad, bueno, la encuesta nos permite hacer diferencias súper interesantes por edad. No mucho, porque 400 unidades es una muestra interesante, pero si empezamos a dividirla en pequeños grupos, pues luego ya acumulamos mucho error y no nos podemos fiar tanto de los datos. Pero yo creo que sí podremos hacer comparaciones entre jóvenes y adultas. Pero no, todavía estamos preparando los datos para eso. No hemos hecho cruces de este estilo y podemos hacer otros cruces muy interesantes, como por ejemplo las diferencias entre las mujeres con síndrome de Down que han contestado solas al cuestionario, de aquellas que han contestado con ayuda de alguien, ¿no? Y cómo ese apoyo ha filtrado las respuestas. Sí, sí, haremos comparativas interesantes. Muy bien. Tenemos más preguntas. Hablabas de que las entidades cada vez van a estar preparadas y una de las preguntas es si en los planes de igualdad de las entidades, en caso de que los tengan, consideras que es importante abrir el enfoque de la igualdad no solo a los trabajadores, o juntas directivas o equipos directivos, sino también, por supuesto, a las personas beneficiarias. Sí, y aquí hay muchísima tela que cortar, porque yo empezaría diciendo lo siguiente: seguramente las familias y en especial los directivos de las organizaciones estén enfrentándose a planes de igualdad ya en sus empresas, no en su organización, en su empresa. Y estarán viendo que los planes de igualdad de su empresa no hacen ninguna mención ni tienen nada en cuenta la discapacidad. Esa es una lucha que como organizaciones de discapacidad hay que hacer fuera, porque los planes de igualdad están pensados para empresas de trabajadores sin discapacidad, no con discapacidad. Así que es verdad que los planes de igualdad que se aplican en las empresas se van a empezar a aplicar en las organizaciones y tiene que participar todo el mundo, pero para eso la metodología de los planes de igualdad, que ahora mismo está bastante estandarizada, tiene que atender a personas con capacidades diferentes y ahora mismo no lo hace. O sea que hay mucho que trabajar ahí en relación a los planes de igualdad. Pero, por supuesto, la participación de las mujeres con discapacidad, con síndrome de Down en el plan de igualdad de una organización es básica. Ahora, habrá que tirar de imaginación o desarrollar metodologías propias porque, como digo, las metodologías de planes de igualdad estándar no contemplan esto. De acuerdo. Pues seguimos. Algunas relacionadas con el tema que hablabas de capacitación afectivo-sexual o de salud sexual. Y te las hago juntas. Nos preguntan cómo hacer que las familias participen en estas actividades de capacitación, en estos talleres afectivos sexuales, y si por los datos que se puede ver en el estudio, hay otra pregunta que nos comenta, si dirías que hay un problema de salud sexual con las mujeres con síndrome de Down actualmente. A ver, nosotros en una encuesta no podemos profundizar mucho, pero es verdad que tenemos algunas respuestas que indican problemas importantes. Y luego cuando hemos entrevistado a mujeres con síndrome de Down, nos cuentan cosas que son relevantes, ¿no? Relevantes sobre el riesgo de sufrir abusos. Es un riesgo alto porque obviamente la sociedad es agresiva contra las mujeres, contra las personas con discapacidad y quiere aprovecharse, obviamente. Y es un riesgo porque las mujeres no están preparadas para defenderse. O sea que yo creo que ahí sí hay un riesgo. Y en cuanto a temas de salud sexual, está clarísimo el asunto, porque nosotros hemos encontrado evidencias de que la bajísima asistencia de mujeres con síndrome de Down a asistencia a procedimientos de salud, de seguimiento de salud ginecológica, tiene que ver con la reticencia a tratar cualquier asunto que tenga que ver con asuntos sexuales, aunque solo sea simplemente desde un punto de vista médico. Así que sí, es un tema importantísimo. Ok, otra pregunta. Nos comentan, entiendo que habrá mujeres que estén en un entorno dentro de la encuesta, que vivan con sus familias, viviendas tuteladas y entornos más institucionalizados. ¿Se han encontrado diferencias en las respuestas en función de con quién convivan? Sí, a ojo sí, pero no hemos hecho pruebas estadísticas que nos permitan decir que significativamente sí. Ahora,
es muy importante que no pensemos solo en las mujeres en este asunto. Porque, como hemos visto en la encuesta, las mujeres con síndrome de Down se relacionan de manera muy frecuente con su familia, en su tiempo libre, y con otras personas con discapacidad, muchos de ellos con síndrome de Down. Y los varones con síndrome de Down tienen que formarse y capacitarse en estos temas porque hay mucho comportamiento muy abusivo sobre las mujeres con síndrome de Down, o por lo menos indicios de que esto es así. Así que no focalicemos el asunto de género en las mujeres. Este es un error que se suele cometer, como decir que la sociedad machista, como la nuestra, ¿no? Una sociedad machista significa que le da más oportunidades a los varones que a las mujeres. Significa que le da a los varones más oportunidades siempre. Pues bueno, el machismo a los varones también nos supone problemas. Menos que a las mujeres, obviamente, tenemos más privilegios, pero también tenemos más fracaso escolar, por ejemplo, o pasamos menos tiempo con nuestros hijos porque tenemos que responder a otras tareas que se supone que son de hombres, ¿no? Así que las cuestiones de género no son específicas de las mujeres y la mejora de la inclusión de las mujeres con síndrome de Down depende de la intervención en las familias, en las mujeres y en los varones con síndrome de Down porque están muy en contacto con ellas. De acuerdo, hay que tener esa visión holística Sí. en todas las intervenciones que tenemos siempre en las entidades sociales. Nos pregunta, hablábamos del empleo, comentabas que habría que intentar replicar este modelo de empleo, este esfuerzo que se ha hecho por el empleo en otras áreas, y una chica que está trabajando con síndrome de Down nos pregunta que qué apoyos pueden contar, lo estoy leyendo, qué apoyos pueden contar los jóvenes con síndrome de Down que acceden al trabajo para que se hagan ajustes reales, porque ella dice que percibe discriminación, lo que hablábamos, la triple, por ser mujer, por la discapacidad y también por el considerar que no están aptas para un empleo cualificado por su discapacidad. Entonces, ¿qué sistema de apoyos podríamos? Claro. ¿Cuál es el nombre? Carmen. Carmen, yo te diría que nadie, ni tú, Carmen, va a poder arreglar el problema de la discriminación en el empleo tú sola. Necesitas rodearte de gente y hacer un equipo para esto. Y la organización en la que tú estés es la mejor manera, porque tú, por ser mujer y trabajadora, tienes unos derechos a trabajar en condiciones y a que nadie te moleste. Así que no es una cuestión de que tú, Carmen, sola reclames, es de que te rodees de gente en la que tú confías para que te ayude a cambiar esa situación. Porque empezando tú, podrán seguir otras personas. Así que apóyate en las personas de confianza y reclama. Reclama porque es tu derecho. De acuerdo, pues si te parece, Agustín, tengo una que yo creo que puede servir para cerrar. De todos los ámbitos que se han trabajado en el estudio, ¿podrías señalar alguno que deberíamos priorizar para conseguir mejores resultados o consideras que hay alguno que es más urgente para intervenir desde Down España y desde las entidades de síndrome de Down? Se me vienen muchos a la cabeza, pero como urgente, yo creo que hay que intervenir. Ostras. Yo creo que la formación sobre las relaciones afectivo-sexuales sanas y aceptadas, tanto para mujeres con síndrome de Down como para los varones, es muy importante. Y después, la formación de familias y profesionales en la no minimización de los efectos secundarios que tiene el no tratar determinados temas. Porque el no tratar determinados temas hace a las mujeres con síndrome de Down menos autónomas. Y eso luego nos nubla el conocimiento que tenemos sobre la autonomía y creemos que es que las mujeres, por lo que sea, pues estos temas no les interesan. No es que no les hemos enseñado que les interesen, ¿no? Yo diría esas dos cosas. Pero vaya pregunta. Una buena pregunta para terminar. Pues nos quedamos con eso. Además, me viene a la cabeza que es algo que se recoge en los estatutos de la Federación, que es ejercicio de derechos y autonomía y vida independiente, que es la clave para poder tener un ejercicio pleno de derechos y deberes.
Pues si te parece, voy a invitar que se vuelva a unir a Francisco para despedir la charla. La conferencia. Yo, en nombre de todo el equipo, daros las gracias a los dos por acompañarnos en esta conferencia. Yo creo que el objetivo de estas conferencias es estar cerca de las familias en estos momentos tan complicados y ofrecerles informaciones que vean que se sigue trabajando y que hay mucho todavía por trabajar y que lo tenemos presente. Así que os dejo a vosotros que despidáis. Francisco. Pues nada, sobre todo daros las gracias. Agustín, ha sido un verdadero placer escucharte. Había coincidido contigo en algún evento, pero no en una exposición como esta y tienes un seguidor más desde este mismo momento. Muchas gracias. Enhorabuena y a Down España, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Seguid así y en la medida de nuestras posibilidades nos vais a tener siempre a vuestro lado apoyándoos. Muchísimas gracias personalmente por estar aquí con nosotros y a todo el equipo de la Fundación GMP. Y pues lo que comentabas, mucho ánimo y mucha salud en estos momentos tan complicados para todos. Gracias. Bueno, Agustín, si quieres dedicarnos unas palabras para despedir. No, que ha sido un placer y un honor como siempre. Yo Down España siempre lo he considerado en mi casa y soy muy feliz trabajando para vosotros. Y como siempre digo, por favor, las personas que hayan escuchado, si tienen cualquier comentario, sugerencia, crítica, aunque sea demoledora, que me escriban. Mi correo electrónico está en la página web de la Universidad de Salamanca, pero si lo podéis poner en la web de Down España, ponedlo también, porque tengo mucho interés en que cualquiera se sienta libre. Y ahora que estamos confinados y hay mucho tiempo, pues escribidme o por las redes sociales, como queráis, y yo estaré súper encantado de contestar y de reflexionar con vosotros. Y nada, pues muchas gracias y a pasarlo todo lo bien que podamos. Pues muchas gracias a los dos. Tomamos nota para cualquier pregunta que se haya quedado sin responder. Pondremos el correo y igual a mi correo programas@síndromedown.net. Estaremos encantados de contestarla. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde y nada, Venga, cerramos ya y nos vamos a aplaudir. ¡Aplaudir que son las 8! ¡Vamos! Un abrazo, gracias.